también la Navidad es un símbolo de la ausencia de caos. ¿Sí? La Navidad es una señal de la ausencia de caos, porque donde hay Navidad hay un Dios que no se ha desentendido de la raza. Dios ha enviado a Jesucristo al mundo. El mundo no está en caos. Hay Navidad. Amén. Hay Navidad. Y Dios prometió enviar a su Hijo Jesucristo porque no estaba en sus planes dejar al mundo abandonado en el caos. Cuando apareció el pecado en Adán y Eva creyeron la mentira de poder ser como Dios. Caos. Y serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y entonces ya no va a haber necesidad, no van a tener que depender de Dios, sino que cada uno va a ser Dios. Y cada uno que vaya naciendo va a ser como Dios, va a ser como Dios. Caos, caos, cada uno, yo, cada uno, caos. En ese momento Dios prometió un Salvador. Pondré enemistad entre la serpiente y la simiente suya, y pondré enemistad, y ella te va a herir, la serpiente te va a herir en los talones, en el calcañar, en la parte de atrás del pie, en los talones, en el talón de Aquiles. Y tú le herirás la simiente tuya, pondré enemistad entre tú y la simiente tuya, y uno herirá al otro en el calcañar, pero de la simiente de la mujer nacerá uno que herirá a la serpiente en la cabeza. Y esta promesa hecha en el Génesis, en el capítulo 3 del Génesis, se encuentra registrada durante todo el Antiguo Testamento. Dios prometió enviar a un Salvador. Dios prometió enviar a un Salvador. Y estamos entrando en los días de la Navidad cuando recordamos lo que Dios ha hecho, ha concretado. Dios ha enviado a su Hijo el Salvador. Y todo aquel que en Él cree ya no vive más en el caos, no vive en el desorden de su mente abierta que piensa cualquier cosa. El que conoce a Cristo ya no es más un libre pensador, no tiene la cabeza abierta, no es un libre pensador, no, sigue a Cristo. Hemos sido llamados a seguir al Señor y nuestra mente tiene ahora una guía, un horizonte. Pero si hay algún texto de las Escrituras del Nuevo Testamento que nos trae revolucionaria paz, bendición, se encuentra cuando en el capítulo 11 de Mateo, el Señor Jesús, en el ministerio ya desarrollado, en el medio del público, el Señor le dice: vengan a mí, todos los que están trabajados y que están cargados, yo los voy a hacer descansar. Bendito sea el Señor. Navidad, vengan a mí, no hay más caos, basta de caos. Nos remontamos a la época en la que se desenvolvía en el transcurso de la historia el nacimiento del Señor Jesús. Tenemos algunas cosas para recordar y para tener presentes, diferentes a lo que les pasaba al pueblo de Dios en ese tiempo. Una de ellas es que no contaban con todo el Nuevo Testamento escrito, con todo lo que el Nuevo Testamento nos habla acerca del Señor Jesús. Y el otro hecho interesante es que venían de pasar 400 años de silencio absoluto de parte de Dios, donde ningún profeta había hablado, y en medio de ese lapso de 400 años que representan muchas generaciones de personas del pueblo de Dios que no habían escuchado nada más de Dios, un día se empiezan a dar una serie de acontecimientos que van anunciando y van marcando la llegada del Señor Jesús. Y es así que Lucas, en el capítulo 2, dice: y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal.
hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Comenzaban a suceder una serie de acontecimientos que habían sido previamente anunciadas. Nada de lo que estaba pasando ahí estaba pasando por casualidad, ni fue algo que surgió de repente y que se fue dando así, sino que se empiezan a dar una serie de hechos que antes de esos 400 años de silencio habían sido anunciados por los profetas a lo largo de toda la historia. Desde el inicio, desde el comienzo, desde el momento en que Adán y Eva habían caído, Dios ahí ya había dado una noticia de gracia, de redención y de salvación, que lo repasábamos más temprano, cuando Dios le da la sentencia a la serpiente, que era Satanás, de que iba a ser derrotada. Y en el peor momento de la humanidad, en el momento más oscuro, en ese momento donde se rompieron todos los puentes que había y se rompieron todas las relaciones, porque el hombre rompió su relación con Dios al desobedecerlo y rebelarse, rompió su relación consigo mismo y rompió su relación con el otro y con el medio natural, en ese momento oscuro donde apareció la soledad, donde apareció la culpa, donde apareció la vergüenza, donde apareció la muerte provocada por el pecado, en ese momento de máxima oscuridad aparecía la primer profecía, la primer promesa de salvación. Las cosas no iban a quedar así. Dios tenía un plan que había sido pensado desde antes de la fundación del mundo. Así nos dice la palabra de Dios. Y a partir de ese momento, a lo largo de todo el recorrido de la historia de la humanidad, Dios va anunciando a Abraham, a Moisés, a los profetas, a David, que vendría un Salvador. Y la historia se va desenvolviendo y se va tejiendo y se iba preparando la llegada del Señor Jesús. Era una noticia que era esperada. La llegada del Mesías era algo esperado por el pueblo de Dios. Era un mensaje de esperanza. Y de la misma manera que era un mensaje de esperanza para todos ellos que estaban esperando algo mucho mejor que iba a venir que lo que estaban viviendo en ese entonces, de la misma manera es una noticia de esperanza para nosotros. Porque hoy nosotros, que estamos del otro lado de la historia, después de la venida del Señor Jesús, nosotros también hoy tenemos esa buena noticia a nuestra disposición, porque el Señor Jesús vino para salvarnos a nosotros, vino para salvarme a mí, vino para salvarte a vos, para restaurar nuestra vida, para traer reconciliación con Dios, para traer reconciliación en las familias, vino para darnos paz, vino para perdonar todos nuestros pecados. Y de esta manera la Navidad es un tiempo de esperanza y todo lo que las profecías iban anunciando transmitía esperanza, la llegada del Mesías. Isaías en el capítulo 9 tiene una de las profecías más claras referidas a la Navidad, que dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y así como estas se escribieron más de 300 profecías que anunciaban la llegada del Salvador. Y yo pensaba mientras preparaba esto, qué valor, qué importancia tiene para nosotros hoy, del otro lado de la historia, todas estas profecías que iban anunciando la llegada de Jesucristo. Y el primero es este mensaje de esperanza. Pero también las profecías nos dan a nosotros la certeza de que el Señor Jesús es ese que nació en el pesebre de Belén,
ese día y no otro, y que no hay otra posibilidad de que sea otra persona. Gente estudiosa de los números y científicos hace muchos años hicieron un estudio y evaluaron cuál era la probabilidad de que a otra persona se le cumplieran todas las cosas que la Biblia había dicho acerca del Señor Jesús y de lo que ocurriría, porque todos los hechos que fueron desenvolviéndose en la historia fueron todos previamente anunciados, que nacería en un pesebre, que nacería en Belén, que el rey Herodes mataría a todos los niños, que luego Jesús cuando era niño se iba a ir con sus padres a Egipto. Todo eso había sido anunciado, además de todas las cualidades y de todo lo que era el Señor Jesús. Bueno, la probabilidad de que todo eso se cumpliera y que todo lo que vivió el Señor Jesús a lo largo de su historia, que sea traicionado, que sea vendido por 2 monedas de plata, que sea crucificado, que no rompieran sus huesos, todas esas cosas, la probabilidad era de una persona en un 1 con 17 ceros al final. Nunca escribimos números tan grandes, pero para que te des una idea y te lo ilustres, sería como sumar 13 millones de veces la población de todo el planeta Tierra. Jesús es único. Y todo lo que la palabra de Dios anunciaba nos da la certeza de que Él es el Salvador. Hoy nosotros estamos del otro lado de la historia, pero para la gente de ese tiempo que estaba, ¿sería Él? ¿Sería este el Mesías? ¿Es este? Bueno, el cumplimiento de las profecías mostraba eso. Y a su vez, la vida del Señor Jesús, enseñando con autoridad, haciendo milagros, su muerte, su resurrección, son todas evidencias que nos muestran que Él es el Salvador, que Él es el que verdaderamente vino para poner en orden todo el caos, para salvarnos, para darnos una vida nueva. También nos enseñan que Dios es el que está al control de la historia, porque todo el desarrollo de la historia, a lo largo de todo lo que nos relata el Antiguo Testamento, más todo lo que se fue dando en los acontecimientos del nacimiento y de la vida del Señor Jesús, son cosas que nadie podía controlar. La historia se iba dando y mientras que se iba dando la historia, se iban cumpliendo las cosas que iban siendo anunciadas y eso estaba todo en las manos de Dios. Nada se escapaba de su control. Él es el que señorea por encima de los reyes, por encima de los gobernantes. Él es el que tiene autoridad sobre las tinieblas y el que autoriza y dice hasta acá y esto es lo que se puede hacer. Y eso a nosotros también nos trae paz y nos trae esperanza. Porque de la misma manera que el control durante todo el nacimiento de Jesús y todo lo que fue ocurriendo en la historia, fue en ese entonces, sigue siendo hoy. Dios está al control. Dios está al control de nuestra vida, de lo que nos pasa. Ni un cabello cae de nuestra cabeza sin que Dios lo sepa, sin que Dios tenga conocimiento y lo autorice. Podemos estar seguros de que podemos depositar nuestra vida, lo que somos, lo que nos pasa, en las manos de aquel que tiene el control de la historia, de aquel que tiene la capacidad de poner en orden nuestra vida, nuestra situación. Y a su vez, otra cosita que nos muestran las profecías es que Dios es fiel y que Él cumple con su palabra. Todo lo que Dios dice se hace. Dios no es hombre para mentir. Él es fiel. Y así como Él dijo, fue hecho. Y todas las cosas que Él dijo se cumplen. Podemos confiar que no estamos en manos de alguien que cambia, de alguien que puede cambiar de parecer, que puede empezar a pensar distinto acerca de nosotros, que se puede arrepentir de lo que hizo, sino que Dios es santo, Dios es perfecto y su palabra no cambia, nunca va a cambiar. Nosotros podemos encontrar ahí un refugio de confianza, de seguridad para nuestras vidas, en un mundo incierto, en un mundo lleno de cambios constantes, donde lo común es que las cosas cambien y que no haya bases seguras. Dios es para nosotros una roca fuerte, un refugio al cual nosotros podemos ir momento a momento.
Hoy estamos, como les decía, del otro lado del nacimiento del Señor Jesús. Y para cerrar, quería leerte algo que el apóstol Pedro decía en su primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 10. Pedro decía: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora les son anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, dice el versículo 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Estamos viviendo en el tiempo después de que ocurrió todo lo que los profetas estaban anunciando y que dirán, ¿cuándo vendrá el Mesías? ¿Quién será el Salvador? El Señor Jesús vino. El Señor Jesús recorrió 33 años en la tierra y un día murió en una cruz y resucitó. Y nosotros hoy estamos esperando el cumplimiento de otras profecías que anuncian que Jesús va a volver, que va a volver a buscarnos, que va a volver a ponerle final definitivo a la maldad, que va a encerrar a Satanás en el infierno y va a llevarnos a todos sus hijos a estar para siempre con Él. Hoy estamos viviendo también en un tiempo de esperanza, esperando lo que vendrá. Y Pedro dice, no vivan la vida de otra manera que no sea la luz de esta esperanza. El Señor Jesús nació, vivió, murió y resucitó. Y va a volver. Y dice, acomoden su vida para vivir a la luz de la pronta venida del Señor Jesús. A esperarlo, porque así como todo lo que fue ocurriendo se fue cumpliendo, Dios será fiel en venir a buscarnos otra vez. Va a volver. Y nosotros somos llamados a esperar por completo en la gracia que se manifestará cuando Jesucristo venga. Y cuando le veamos, vamos a ser transformados a su imagen, porque le veremos tal como es. Y hoy es el tiempo de poder acercarnos, de poder venir a este Jesús que se acercó y vino al mundo para salvarnos, para ordenar nuestra vida, para rescatarnos, para sacarnos de la soledad, para sacarnos de la culpa, para limpiar todos nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios, con nosotros mismos, con el otro, con el medio natural, y para empezar una obra en nosotros que un día va a terminar cuando vayamos a estar para siempre con Él. Así que, qué palabra hermosa, de esperanza, de fidelidad, de poder, para poder encaminar nuestra vida y ponerla en las manos de Dios y disponernos a vivir sabiendo que un día el Señor va a venir a buscarnos, que vamos a estar para siempre con Él. Y mientras tanto, en vez de vivir presentes para los placeres de este mundo, vivir presentes para el Señor. Que el Señor te bendiga. Bendecimos su nombre por habernos dado a Jesucristo. Así como Dios prometió y cumplió en Navidad, Dios ha prometido que Jesucristo vuelve. Él va a llevar a su pueblo a un final feliz. Nuestras vidas están
en un plan. Caos no. No es por suerte. Por suerte no. No por suerte. No, por suerte no. Por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios. Amén. Nuestras vidas no dependen de un golpe de suerte, ¿no es cierto que no? De un golpe de timón de la vida. A ver si el año que viene la pego. No, no, no. Nuestra vida está en las manos del Señor, que ha cumplido su promesa, que ha cumplido su palabra, que el Señor ha dicho y ha hecho. Y nuestra vida puede estar afincada, anclada. Amén. 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 Y vamos a estar para siempre con el Señor. ¿No es cierto que sí? Que cada uno de los que de este mundo va llegando al día final de su jornada va a estar para siempre con el Señor. Va a estar mejor que lo que está acá. Como le pasa a un bebito que está en la panza de una mamá. Está en la panza de una mamá muy contento ahí adentro, que no tiene que esforzarse en comer, recibiendo de la mamá los nutrientes para desarrollarse, pero llega un momento en la vida de ese bebito, en esa vida intrauterina del bebito, que ese cachorrito ya se da cuenta que ahí no hay lugar para él, ya tiene que empezar las patadas que da, que la mamá pone la mano acá y dice, mira, 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 mira. Llega un momento que se desata todo un acontecimiento inexplicable para la raza humana, como inexplicable nos es el desenlace de una vida y la irrupción en la eternidad. Como nos es inexplicable el desenlace de una vida, y esto lo digo con todo conocimiento de que estoy tocando un nervio ahí, porque todos tenemos qué va a pasar en el momento, ese momento exacto cuando ocurra el desenlace de nuestra vida. Va a pasar un hecho maravilloso, espectacular, extraordinario. Como le pasa al bebito, que estaba adentro muy cómodo, pero resulta que sale una vida superior, a una vida superior, que arranca llorando. Pero resulta que al año y medio, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, el tipo empieza a funcionar en la vida y dice, yo vivía dentro del útero de mi mamá, pero eso fue una etapa de mi vida. Ahora estoy en otro campo de mi vida. Como muchos que ya se han adelantado están mirándonos a nosotros y diciéndonos, corran, 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 corran. Usted sabe que tenemos una gran nube de testigos que nos miran. Corran, corran. Ya llegamos, ya llegamos. Y otro más que es promovido a la gloria, y otro más que es promovido a la gloria, y otro más que llega, y otro más que llega. Que Dios, que nos tiene en sus manos, nos va a llevar con mano fuerte y brazo extendido, nos va a llevar a estar para siempre con el Señor. Porque Dios en su plan eterno se ha propuesto construir para sí un pueblo propio. Él va a reunir a sus hijos y va a reunir los hijos de todas las edades, de todos los tiempos, de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación, y estaremos viéndolo al Señor en su hermosura. Y déjeme que le diga otra vez, en este mundo desesperanzado, nuestro corazón está en la eternidad, nuestra mente está en la eternidad. Pongan a mirar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Es la recomendación de la Escritura. Vivamos cada día confiando que es un día menos aquí, un día más cerca allá. Es un día menos aquí, es un día más cerca de estar con el Señor.